Hola, ¿qué tal, niños? El día de hoy continuamos ubicados en Europa y en la época de la Edad Media. Ok, vamos a ver unos detalles, cómo es que surge esta nueva era en la historia y también la influencia o la participación de los pueblos bárbaros. Pon atención y al final te explico la actividad. Comenzamos. Como hemos venido platicando en videos anteriores, estamos viendo este tema de la Edad Media. Y bueno, el día de hoy veremos este tema y un subtema. El primero es la invasión bárbara y la disolución del Imperio Romano. Te voy a recomendar que tengas tu libro en la página 86, pero igual quiero compartirte la lectura para ir parafraseando un poco, ¿ok? Subrayando quizá algunas ideas claves, ¿no?, que debemos de considerar. Bueno, primero nos explica el libro que el Imperio Romano mantenía su unidad gracias a un ejército encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras. Básicamente recordemos que la fortaleza o el poder del Imperio Romano se basaba precisamente en sus militares y en todas las luchas que ellos tenían. Los romanos realizaban, se le llamaba campañas militares, y prácticamente era ir en busca de nuevos territorios. Y como recompensa a los militares, tú recordarás, pues se les daban territorios, se les entregaban algunos puestos en la política. Así es como funcionaba el Imperio Romano. Pero poco a poco, paulatinamente, Roma perdió su poder y el ejército disminuyó su disciplina. Es decir, pues los capitanes a veces no se sometían a la voluntad del emperador, y ahí es donde empieza el conflicto. ¿Por qué? Pues porque estos militares tenían ambiciones, anhelaban incluso en algunos casos recibir puestos como recompensa a sus hazañas, y cuando no les daban el puesto político que ellos querían, que pudiera hacerse cónsul de alguna provincia, que es una especie de gobernador de alguna provincia, de algún pueblo romano, pues como que se molestaban, ¿no? Y es donde comenzaban a veces a luchar entre sí, causando temor en la población. Es decir, durante el Imperio Romano también hubo muchas guerras civiles, y llamamos una guerra civil a cuando pues los romanos se peleaban contra otros romanos, ¿no? Así que eso al final de cuentas pues debilitaba, creaba un imperio débil. Durante el siglo III, algunos pueblos guerreros de Europa, del continente asiático y del continente africano comienzan a adentrarse al Imperio Romano, es decir, comienzan a romper sus fronteras, comienzan a penetrarlo, aprovechando desde luego la debilidad que mencionamos en el párrafo anterior. A estos pueblos guerreros, los romanos les llamaban bárbaros. Algunas veces seguro has escuchado que te dicen qué bárbaro. Bueno, pues esa frase de qué bárbaro viene de estos guerreros, y tal vez a ti te dicen la frase en tu casa cuando andas muy tremendo, ¿verdad? Cuando andas muy traviesín, te dicen qué bárbaro. O cuando haces algo increíble, es decir, alguna hazaña, algo extraordinario, también te dicen qué bárbaro, ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues porque precisamente los bárbaros, así se les decía a estos invasores, prácticamente no compartían un modo de vida igual que el de los romanos. Tenían una cultura y una lengua distinta a la de los romanos. En algunas ocasiones los bárbaros llegaban a invadir por la fuerza, es decir, mediante guerras, pero aunque suena increíble, también a veces hacían acuerdos, así es, hacían negociaciones con los gobernadores de las diferentes provincias del Imperio Romano, y a cambio de que pues no invadieran sus fronteras o que mantuvieran la paz y no hubiera la pérdida de vidas humanas, se les otorgaban tierras, y algunos de ellos se integraban al ejército romano. Así es, eran prácticamente como aliados, ¿no? Y de hecho aquí a la izquierda nos muestra la figura de un guerrero que venía de un pueblo germano, de un pueblo bárbaro, que se llama Flavio. Ahí lo puedes consultar, es este. Él pues se integró, se convirtió en un soldado romano. En lugar de atacar a los romanos, se convirtió a cambio de, claro, recibir algunas tierras. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes, es decir, cada vez más seguidas, ¿no? Una tras otra, y también con mayor éxito. O sea, los romanos cada vez batallaban más para poder enfrentar a los invasores, principalmente en la parte occidental del Imperio Romano. Y así que en el año 395, para poder reforzar sus tácticas de defensa, el imperio se divide en dos, en Oriente y en Occidente. Así que tenemos un imperio
dividido. Esto era una especie, un intento de buscar la solución al problema. Desafortunadamente para los romanos, bueno, voy a borrar aquí un poquito, pues las invasiones siguieron, ¿no? Y bueno, esto le generó también problemas económicos, porque en un reino que está en guerra o que está dividido, pues siempre va a tener pérdidas económicas. Y en el año 476 los bárbaros derrotan al emperador Rómulo Augusto, que era gobernante del territorio romano de Occidente, emperador de Occidente, y aquí es donde se marca el fin de la antigüedad y el inicio, vamos a decirlo así, oficial de la Edad Media en Europa. Y con esto viene lo interesante y lo que nos va a llevar a la actividad del día de hoy. ¿Cómo es que nacen los reinos bárbaros? Este tema de los reinos puede ser familiar para ti porque las películas de los cuentos clásicos, ¿no? Vamos a llamarlo así, todas las películas del ratoncito, para no decir marcas. Bueno, las películas de Disney, ya, total, aunque no me paguen por mencionarlos, por darles publicidad. Todas esas películas de cuentos clásicos como La Bella y la Bestia, como el de Blancanieves, muchos de esos cuentos de hadas están ambientados en un contexto de la época medieval, es decir, de la Edad Media, en donde hay castillos, en donde hay artesanos, en donde hay... Bueno, vamos a ver un poquito más adelante la vida durante la Edad Media, pero por lo pronto te diré que hoy pues vamos a investigar un poquito, vamos a comentar un poquito sobre cómo es que surgen estos reinos bárbaros. Acuérdate, reinos bárbaros porque pues pensaban muy diferente a los romanos, tenían una mentalidad, una cultura distinta, una lengua, una forma de vestir, tradiciones, fiestas, incluso desde luego el aspecto religioso era muy distinto y también la forma de organizarse como sociedad. Y bueno, menciona aquí el libro, en los párrafos nos da bastante información, demasiada diría yo, sobre uno de los reinos, uno de los tantos reinos, y por ejemplo menciona que los germanos, que era un grupo bárbaro, era el más numeroso por cierto, estaba formado por otros grupos étnicos, otros pueblos llamados los visigodos, ostrogodos, los vándalos, los lombardos, los anglos, los francos y los sajones. Todos estos grupos formaban al grupo conocido como germanos, y estos pueblos tenían ciertas características como una lengua, como tradiciones y religión. Pero cuando entran en contacto con las de los romanos, acuérdate que cuando se invade un pueblo y se empieza a habitar, pues uno se lleva su forma de pensar, ¿no? Se lleva sus tradiciones, su idioma, su forma de vestir, etc. Y a veces se da una mezcla. Pues esta mezcla creó nuevas formas de organización social. También creó o dio vida a instituciones políticas y algunas expresiones culturales como las lenguas romances, entre las cuales figuran el español, que hablamos tú y yo, el portugués, el italiano y el francés. Por eso cuando tú escuchas a alguien hablar portugués o italiano o francés, seguramente hay palabras que tú dices, ay, como que se parece al español. Pues es porque todas provienen de estas lenguas romances y esas surgieron como una mezcla. Es el ejemplo perfecto de cómo es que se mezclan un aspecto cultural de los pueblos bárbaros con los pueblos romanos, y pues comienzan o surgen los reinos bárbaros. Y también con el tiempo muchos de estos reinos bárbaros o pueblos bárbaros adoptaron el cristianismo como una religión, a pesar de que ellos eran politeístas, pues también se da esta adaptación. Y bueno, en el último párrafo de esta página nos explica el libro también cómo comienzan a surgir los reinos germanos, porque cada pueblo tenía un dominio, es decir, un área del antiguo imperio romano occidente, como que se reparten el territorio. Por ejemplo, los vándalos construyen su reino en el norte de África, antes dominado por los romanos. Los ostrogodos y los lombardos se van a Italia, lo que hoy conocemos como Italia. Los visigodos se establecen su reino en el territorio de España, y los francos pues se van a lo que es el territorio de Francia y una parte de lo que hoy es Alemania, mientras que los anglos y los sajones, que eran otro pueblo bárbaro, se establece en lo que actualmente conocemos como Inglaterra. Recuerda, todo esto en Europa. Y tú podrás pensar, qué suave, entonces, derrotado el Imperio Romano, los reinos bárbaros se establecen cada quien en su lugar y ya están en santa paz. Pues no, porque siempre hay ambición. Entonces, estos pueblos comienzan también a enfrentarse entre sí.
buscando desde luego pues extender su reino, ¿no? Extender su territorio. Y se enfrentan por más de 3 siglos, imagínate, 3 siglos de constantes luchas y de constantes batallas, de invasión de unos reinos con otros, etc. Pero llega el punto en donde los francos, que recordarás era uno de los pueblos bárbaros, son dirigidos por un capitán, por un militar llamado Carlomagno, pues estos logran derrotar a los otros por medio de las armas. No creas que negociaron, los derrotaron, en batalla los vencieron, y en el año 800 después de Cristo, Carlomagno es proclamado emperador y domina los territorios que integraban todo lo que era el antiguo Imperio Romano de Occidente. Pero pues nadie es eterno, pues toma la que se muere, y tras su muerte el imperio otra vez, este imperio, vamos a decirlo, renovado de Carlomagno, pues se fragmenta, es decir, se divide y da lugar a estos reinos independientes en los que se establecería el feudalismo, ¿ok? Que es un nuevo orden social y del que vamos a platicar un poquito más adelante. Durante los siglos 7 y 9, otros grupos invasores que provenían del norte y del este de Europa comienzan nuevas incursiones, es decir, nuevas invasiones para saquear pueblos y ciudades donde capturaban esclavos. O sea, era un desorden, era una constante lucha, era no vivir en paz, sobre todo si no pertenecías al ejército, pues estabas siempre vulnerable esperando que tu ejército te cuidara. Y por ejemplo, los magiares se establecen en lo que hoy es Hungría y los búlgaros se establecen en lo que actualmente es Bulgaria. Si tú te fijas, hay una relación entre el nombre del país actualmente y el pueblo o el grupo étnico que en ese entonces conquistó o invadió. Los vikingos, por ejemplo, como venían de Escandinavia y como eran unos excelentes navegantes y construían muy buenos barcos, pudieron desplazarse a lugares ya más lejos, más distantes y atacar pueblos que estaban establecidos ahí, como los territorios, por ejemplo, que ahorita llamamos Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Y finalmente, pues los vikingos se establecen en lo que hoy es Dinamarca. Y en Rusia, Sicilia, Italia y Normandía. Bueno, y después de esta explicación y lectura, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, fíjate bien, en la página déjame ver qué página es. Página 82 nos muestra el libro de texto cómo estaba Europa organizada en el año 1000, es decir, cómo estaban los reinos, los que acabamos de platicar. Aquí están en la simbología establecidos o señalados por colores. El reino de Inglaterra en color rosa, aquí está. El reino de España en color amarillo o dorado. El reino de Francia color verde. Los reinos germánicos o los pueblos de Germania, aquí están en naranja. Después el imperio bizantino aparece en rosa y el Islam o la influencia del Islam en morado. Ok, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjate bien, en tu cuaderno va a ser una tabla de 2 columnas, así es. Y en la primera columna tendrás que anotar los nombres de los reinos. Te la dibujo para que te sirva más o menos ahí de ejemplo. Una tabla como esta. El lado izquierdo, en la primera columna, vas a anotar el reino, Inglaterra. Y a la derecha vas a anotar, a escribir los países que actualmente están, que actualmente existen. ¿Cómo se llaman los países que en la actualidad, ahorita en el mapa actual, pues ocupan el lugar que en aquel entonces estaba pintado de rosa, es decir, que estaba bajo el reino de Inglaterra. Cuando escribes aquí, puede ser, en algunos casos van a ser solo un país, en otros serán más de uno, pues ya escribes, dibujas ahí tu línea para irte ahora al otro reino. Ok, entonces pones la línea y escribes el nombre del otro reino, Reino de España. Anotas aquí Reino de España y a la derecha los países que actualmente ocupan lo que alguna vez fue el Reino de España. Repito, en algunos casos va a ser solamente un país, pero en otros pues va a haber varios países. Por ejemplo, te das cuenta, el reino o la influencia, el territorio que está bajo la influencia del Islam, que es una religión, pues abarca varios países, incluso de más de un continente, de África, que aquí está, y también parte de Asia y parte de Europa. Entonces, eso es lo que tú irás revisando con la ayuda de tu mapa. Repito, toda esta tabla son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 reinos o 4 reinos más el territorio del Imperio Bizantino y el territorio bajo la influencia del Islam. Espero que te haya quedado clara la actividad. Cualquier duda, sabes, por WhatsApp. Hasta pronto.